Tras vivir 23 años de lujos extremos bajo la identidad de Valeria Montgomery, un informe de ADN me golpeó el rostro con la brutalidad de una sentencia de muerte. El resultado, era una impostora, una niña cambiada al nacer. Pero la ironía de la vida es mucho más retorcida. Durante los últimos años, me dediqué a mantener a un estudiante pobre, increíblemente apuesto, al que trataba como un saco de boxeo cada vez que el humor se me torcía. A veces cuando estaba de buen ánimo lo arrastraba a mi cama, y 20 asaltos por noche eran lo mínimo. Pero lo que nunca imaginé fue que ese chico indigente al que yo mantenía, resultara ser el verdadero magnate que mueve los hilos de toda la ciudad. Yo soy Valeria, el nombre que hacía que la alta sociedad se detuviera a mirar, la dueña de una vida que despertaba una envidia tan profunda como silenciosa. Durante 23 años, crecí rodeada de todo, cuidada hasta el más mínimo detalle, sin haber tenido que mover un dedo bajo la piel de la hija mimada de los Montgomery. Mi madre siempre dulce, mi padre con esa voz que imponía respeto ante cualquiera, y mis 2 hermanos que me mimaban hasta el punto de no permitir que ni una mota de polvo me rozara. Creía ser la mujer con más suerte sobre la faz de la tierra. Pero toda esa fe se hizo añicos el día en que mi mundo conocido colapsó. Todo comenzó cuando mamá empezó a notar cambios en su salud. Tras los chequeos, el médico sugirió pruebas genéticas detalladas. En ese momento mamá propuso que toda la familia se hiciera un test de ADN para sellar, una vez más, la eterna conexión familiar. Nadie sospechó que esa eternidad sería más efímera que cualquier plazo de entrega que yo solía postergar. El día que llegaron los resultados, el rostro de papá palideció, mamá se tambaleó antes de desmayarse en mitad de la sala. Mis hermanos se quedaron de piedra, clavando en mí una mirada cargada de una complejidad que no lograba descifrar. Aún seguía aturdida sin entender qué estaba pasando, cuando un documento impreso, lleno de términos científicos que no entendía, fue arrojado ante mí con violencia. Valeria, tú no eres nuestra hija biológica. La voz de mi padre sonaba rota, cada palabra le costaba un mundo, sonando más trágica que cualquier culebrón de sobremesa. Tomé el papel, leí la conclusión una y otra vez, viendo cómo las palabras sin rastro de parentesco sanguíneo se volvían borrosas ante mis ojos. Mi mente quedó en blanco, incapaz de procesar la realidad. Hija falsa. Un error de hospital. ¿Qué clase de locura es esta? ¿Acaso mis 23 años no fueron más que el guión de una farsa barata? Pocos días después, ocurrió lo que todos esperaban, encontraron a la verdadera hija de los Montgomery. Una chica de apariencia frágil, delicada, con unos ojos siempre húmedos que invitaban a la lástima, su nombre era Camila. Al verla, mamá rompió a llorar desconsolada y papá corrió a abrazarla con fuerza. Mis hermanos, aquellos que antes me llevaban en palmas, ahora la miraban con una devoción que antes me pertenecía. Me quedé allí en la mansión donde viví más de 2 décadas, sintiendo que ese lugar se convertía en otro planeta, siendo la única intrusa ajena a aquel reencuentro. Todo el amor y los mimos que creía míos ahora eran un objeto robado, y yo era la pieza que sobraba en el tablero. Camila regresó y con ella, una purga absoluta de todo lo que me pertenecía comenzó a arrasar con mi existencia. Ante sus ojos pasé de ser la hija amada a ser la usurpadora que ocupó el lugar ajeno. Al principio, algunos se acercaban a consolarme, diciéndome que no estuviera triste. Pero pronto el consuelo se evaporó y el abismo entre ellos y yo se hizo inmenso. Las palabras dulces se transformaron en veneno, en indirectas cargadas de desprecio. ¿Para qué mantener a alguien que no lleva nuestra sangre? Criar a una víbora durante años para terminar descubriendo que era hija de cualquiera. Esa falsa niña de papá, ¿quién se cree que es? Cada vez que escuchaba esos comentarios, sentía una opresión insoportable en el pecho. Trataba de mantener la frente en alto, pero por dentro era un caos. Todo cambió demasiado rápido. Mis padres, quienes decían que yo era su mundo, ahora volcaban toda su atención en Camila. Perdí mi estatus en la élite, convertida en un objeto desechable. Mis tarjetas fueron bloqueadas, mis coches retirados, e incluso mi habitación fue vaciada para dar la bienvenida a la nueva dueña. Yo, Valeria, la aristócrata altanera, en cuestión de días me encontré en la ruina, vagando por un mundo que ya no me reconocía. La alta sociedad, donde antes caminaba con orgullo, ahora me señalaba como un chiste viviente. Mi vida, que parecía un cuento de hadas, resultó ser la broma más cruel que jamás imaginé. Sin embargo, en medio de aquel torbellino mental,
un nombre surgió, helándome la sangre, Adrián. Ese nombre era el epicentro del conflicto más espinoso de mi vida. Cuando el telón de mi existencia como heredera cayó, yo, Valeria, tuve que enfrentar una verdad más cruda y aterradora que la falta de vínculos sanguíneos. Había estado manteniendo a un hombre. Y no de una forma elegante, sino con la crueldad de una matona universitaria, explotando al máximo mi poder como hija de los Montgomery. Ese secreto peligroso se llamaba Adrián, aquel estudiante de último año al que tomé bajo mi ala. En aquel entonces, yo era una princesa arrogante y él era la figura más brillante de la facultad, pero con una carencia que todos conocían, era un muerto de hambre. Sus padres se divorciaron, vivía en una casa vieja, trabajaba en lo que podía para sobrevivir. Era guapo e inteligente, pero siempre vestía ropa desgastada con una expresión fría y distante. Yo, que siempre tuve el capricho de querer lo inalcanzable, tomé una decisión impulsiva a comprar su lealtad con dinero. Suena a locura, ¿verdad? Pensé que tener a un chico guapo e inteligente como chico de los recados, alguien que demostrara mi poder, era la mejor idea. Así que la poderosa Valeria puso sus ojos en él. Llamarlo ayuda es generoso, en realidad, le pagaba para que hiciera todo lo que yo ordenaba. Adrián, tráeme un té con leche, menos azúcar, mucho hielo. Adrián, haz mis tareas, esto es demasiado difícil. Adrián, lleva estas bolsas a mi casa, pesan mucho. Todo giraba en torno a su nombre. Era mi asistente privado obligado. Lo hice correr por toda la universidad, le exigí que resolviera mis exámenes, incluso lo obligué a participar en apuestas estúpidas solo para reírme. Él permanecía en silencio con el rostro impasible. Parecía tan necesitado que soportaba todas mis humillaciones sin rechistar. Pero el secreto más oscuro era que cuando me aburría, cuando necesitaba a alguien con quien desquitarme o simplemente me irritaba esa calma suya, empujaba nuestra relación más allá de un contrato de servicios. Exacto, terminar en la cama. Nunca hubo declaraciones de amor, solo una forma de poseerlo, de intentar romper esa frialdad que me desafiaba. En esos momentos me sentía una reina, la que tenía el control total. Él siempre tomaba la iniciativa, pero bajo mis instrucciones. Su mirada en esos momentos era tan profunda y ardiente que me hacía perder la razón. Ahora que lo pienso, me recorre un escalofrío. Solía jactarme de que podía hacerlo cumplir 20 caprichos en una noche, usándolo incluso como una burla. Después de cada encuentro, le dejaba un sobre con dinero como pago. Él no se negaba, ni decía una palabra, simplemente tomaba el sobre y se marchaba. En aquel entonces mi ignorancia me hacía creer que era solo un estudiante desesperado por efectivo. Pero ahora, al caer del cielo al infierno, veo que Adrián es mucho más peligroso de lo que jamás imaginé. Si llega a saber que ya no soy la heredera poderosa, que no tengo dinero para mantener nuestros acuerdos, ¿qué hará? Esa mirada fría, esos ojos de fuego, no me perdonarán tan fácil. Lo humillé, lo usé como un juguete para mi entretenimiento. Ahora que no tengo nada, él seguramente querrá ajustar las cuentas. Y esa forma de ajustar cuentas que tiene Adrián me aterra más que el propio abandono de los Montgomery. La sensación de ser retenida por él, de ser observada con esa mirada oscura y calculadora, me persigue sin cesar. Mi corazón golpea contra mi pecho y el miedo se apodera de mi mente. Me senté largo tiempo al borde de la cama, preguntándome si me quedaba alguna opción. ¿Qué debo hacer? ¿Enfrentarlo? No, prefiero morir. Huir. Esa es mi única salida ahora mismo. En la misma noche del destino, cuando el terror hacia Adrián llegó al límite, tomé la decisión más arriesgada de mi vida, desaparecer de esta ciudad. Si la familia Montgomery no me quería, no permitiría que Adrián me encontrara para cobrar sus deudas. Con el poco efectivo que pude retirar de mis tarjetas antes de que las bloquearan, guardé mis prendas más sencillas en una mochila. En mi cabeza solo resonaba un pensamiento: corre. Corre tan lejos como puedas. La mansión, una vez mi hogar, se volvió más asfixiante que nunca. Salí de casa en silencio, esforzándome por no hacer el menor ruido. Camila ya dormía plácidamente en lo que antes era mi habitación, mientras mis padres y mis hermanos probablemente soñaban con un futuro brillante junto a su hija legítima. Nadie se molestó en notar mi ausencia. Aquel silencio sepulcral facilitó mi partida. Tomé un autobús de larga distancia hacia una ciudad desconocida, donde nadie supiera quién era yo.
Sentada junto a la ventanilla, viendo cómo las luces de la ciudad se perdían en la distancia, sentí una mezcla extraña de vacío y alivio. La vida como hija falsa había terminado. ¿Quién sería ahora? Al llegar al nuevo destino, lo primero que hice fue adoptar otro nombre. ¿Valeria? Era demasiado fácil de rastrear. Estaba demasiado ligado a mi pasado oscuro con Adrián. Elegí algo sencillo, corriente, Elena. Quizás sonaba un poco simple, pero no evocaba absolutamente nada de aquella altanera señorita Montgomery de antaño. Después vino la búsqueda de empleo. Con un currículum casi vacío, salvo por mis actividades de niña rica, no tenía ni idea de qué hacer. El dinero se agotaba rápidamente. Por suerte, un pequeño hotel en las afueras buscaba personal de servicio. Presenté mi solicitud, ocultando cuidadosamente cualquier rastro de mi antigua identidad. El trabajo en el hotel resultó ser mucho más agotador de lo que jamás imaginé. Desde limpiar habitaciones, lavar ropa, hasta servir mesas y recibir huéspedes, todo era nuevo y pesado. Mis manos empezaron a desarrollar callos y mi espalda gritaba de dolor, pero aguanté. Al menos aquí podía ser yo misma, una Elena común, sin que nadie conociera mi pasado, lo más importante, sin Adrián cerca. Pensé que realmente había dejado atrás el pasado. Valeria había muerto. Ahora solo existía Elena, una chica normal luchando por sobrevivir en este mundo. Ya no tenía que preocuparme por pagar las viejas deudas, ni enfrentarme a la mirada inquisitiva de nadie. Por fin, tenía una vida elegida por mí misma. Pero Adrián, ¿era él realmente pobre? Esa pregunta me había taladrado la cabeza durante años. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de lo estúpida que fui al creer en esa fachada perfecta. La verdad que descubrí tiempo después era más difícil de creer que mi propio cambio de identidad. Adrián no era pobre. No solo no lo era, sino que era el único heredero del grupo Lancaster, un conglomerado oculto, infame, que poseía el poder y el dinero suficientes como para poner la ciudad de rodillas. Era el magnate en las sombras. Aquellos años de pobreza en la universidad no fueron más que una fachada cuidadosamente preparada. Fingió miseria, aceptando ser el sirviente de Valeria, solo para engañar al mundo e investigar la misteriosa muerte de su abuelo. Su abuelo, un hombre poderoso en el inframundo, había fallecido repentinamente por causas poco claras. Adrián sospechaba que había gato encerrado, y fingir ser un estudiante sin recursos era parte de su plan. Y yo, en mi ignorancia, me creí la dueña de la situación, presumiendo de mi poder y humillándolo. Incluso llevé nuestra relación más allá de los límites del contrato, tratándolo como a un juguete. Ahora solo quiero golpearme la cabeza contra la pared. Estaba jugando con alguien peligroso que ocultaba sus garras. Cuando Valeria desapareció sin dejar rastro, Adrián recibió la noticia. En aquel momento él estaba sentado en su lujoso despacho, rodeado de guardaespaldas vestidos de negro, con su pantalla llena de información confidencial. Al enterarse de mi huida, sus labios se curvaron en una sonrisa enigmática y soltó con ligereza. Ella ha vuelto a escapar. ¿Gatita? ¿Quién es su gatita? Yo soy Valeria, la hija falsa despreciada, la Elena que intenta vivir una vida normal. Pero ante los ojos de Adrián, seguía siendo la mujer que huyó y a la que él quería capturar. Una frase que parecía trivial, pero que escondía una posesividad peligrosa. No era un reproche, era una declaración. Una declaración de que sin importar a qué rincón del mundo huyera, él me encontraría. Y yo, Elena, limpiando habitaciones, sirviendo café y lavando platos en un hotel barato, vivía bajo la ilusión de estar a salvo. No sabía que esta mujer que escapó ya había sido marcada por el magnate, y que encontrarme para Adrián, era solo cuestión de tiempo. La noche caía ocultando secretos y planes, pero para mí otra noche estaba por comenzar, donde tendría que enfrentarme al magnate Adrián, y a todo lo que le hice padecer. Pasaron 3 años. 3 años fueron tiempo suficiente para deshacerme por completo de la sombra de la altanera Valeria y enfundarme en la piel de Elena, una empleada de hotel diligente. Me acostumbré a levantarme temprano, limpiar habitaciones, sonreír a los clientes y pedir disculpas cuando algo salía mal. La vida era dura pero tranquila, sin dramas ni escándalos, y especialmente sin Adrián. Creía haber cortado para siempre aquel hilo maldito. Hasta aquella noche fatídica. Era un fin de semana, el hotel estaba repleto. Me asignaron al área VIP,
donde solían alojarse los huéspedes con identidades especiales. Mientras luchaba con la bandeja de bebidas, intentaba memorizar el número de habitación para no equivocarme. Habitación 888, la suite VIP, el cliente es muy exigente, ten cuidado, Elena. La voz de la encargada resonaba en mi mente. Tomé aire profundamente y toqué a la puerta. Adelante. Una voz grave y masculina respondió. Aquel tono era tan familiar que sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Abrí la puerta y entré bajando la cabeza por hábito. Disculpe la molestia, le traigo sus bebidas. Dejé la bandeja sobre la mesa, con las manos temblando. En la habitación, la luz cálida y tenue envolvía todo, pero pude sentir una mirada abrasadora clavada en mí. Al levantar la vista, me encontré con un hombre sentado en un elegante sofá de cuero negro. Vestía un traje sastre oscuro impecable, con la camisa blanca perfectamente abotonada. Su cabello azabache estaba peinado hacia atrás, revelando una frente despejada y unas cejas afiladas como cuchillas. Sus facciones seguían siendo igual de afiladas, pero ahora exudaban un aire mundano, poderoso y peligroso. Sus ojos largos y profundos como una noche sin estrellas, se clavaron en los míos. Una sonrisa fría y burlona se dibujó lentamente en sus labios. Adrián. Su nombre dejó mi mente en blanco. Me quedé helada, y la bandeja casi se me cae de las manos. Mis pies estaban clavados en el suelo, incapaces de moverse. ¿Por qué estaba él aquí? Después de 3 años escondiéndome, ¿tenía que encontrármelo en estas circunstancias? La gran heredera Valeria Montgomery, ¿cómo es que te has rebajado a trabajar como sirvienta en este hotel de mala muerte? La voz de Adrián era profunda y lenta, cada palabra se clavó como una aguja en mi corazón. Pronunció el nombre que tanto me había esforzado por enterrar. Valeria. No Elena. Valeria. Sus ojos destilaban un escrutinio cargado de una fascinación aterradora. La sonrisa en sus labios se hizo más profunda como un veredicto. No puedes escapar, pequeña fugitiva. Sentí un frío glacial recorriéndome el cuerpo, el sudor frío brotó al instante. Mi pasado, mi presente y mi futuro se entrelazaron en la mirada de aquel hombre. Todos mis esfuerzos por huir, todos mis intentos por vivir una vida normal, colapsaron en ese instante. Adrián me había encontrado. Y esto sin duda, estaba planeado desde el principio. Me quedé allí petrificada ante Adrián, sintiéndome como una presa atrapada en una jaula, mientras él, el cazador, disfrutaba del juego. Mi rostro estaba pálido, incapaz de articular una sola palabra. Él seguía observándome fijamente con esa media sonrisa llena de segundas intenciones que no se desvanecía. ¿Qué haces ahí parada? ¿Sirve el vino, acaso no, señorita Montgomery? Articuló cada palabra, enfatizando el apellido con un sarcasmo punzante. Mis manos temblaban mientras sostenía la botella de vino tinto, intenté servirlo en la copa, pero mis dedos no dejaban de flaquear. Adrián no dijo nada, solo me miraba con unos ojos que parecían querer devorarme. Sabía que su particular forma de ajustar cuentas apenas comenzaba. Y sin duda, no sería nada amable. Aquella noche me mantuvo cautiva sirviendo durante toda la velada. Adrián me ordenaba verter el vino, me obligaba a permanecer a su lado toda la noche. Los socios entraban y salían de la habitación, mirándome con curiosidad y desdén. A sus ojos yo era una camarera más, pero en la mirada de Adrián, yo era la mujer que había huido de él, y a la que ahora estaba castigando y sometiendo. Me quedé allí con las piernas entumecidas y la espalda dolorida. Cada vez que intentaba sentarme, su mirada se deslizaba sobre mí, obligándome a enderezarme al instante. Adrián continuaba conversando con sus socios, de vez en cuando me hacía una señal para que sirviera más vino, o simplemente me lanzaba una mirada fría y cargada de insinuaciones. Estaba jugando conmigo, obligándome a experimentar la humillación del control y la privación de mi libertad. Cuando los últimos invitados se marcharon, solo quedamos Adrián y yo en la inmensa suite. Se levantó y caminó lentamente hacia mí. Cada uno de sus pasos cargaba con una presión invisible que me dejaba sin aliento. ¿Cuántas veces me mandaste hacer cosas en el pasado? Adrián se detuvo justo frente a mí, con una voz baja y peligrosa. Su aliento cálido me golpeó el rostro, haciendo que todo mi cuerpo se estremeciera violentamente. Adrián, yo lo siento.
balbuceé intentando conservar el último rastro de mi dignidad. Él no respondió, solo alzó la mano y acarició mi mejilla. Sentí un choque eléctrico, intenté apartarme con timidez, pero no me lo permitió. Sus dedos siguieron trazando líneas sobre mi piel, hasta que descendieron hacia mi barbilla y la levantaron, obligándome a enfrentar el vacío abismal de sus ojos. Ahora me toca a mí decidir. Aquella sentencia sonó como un veredicto final. De inmediato un tirón brusco me hizo perder el equilibrio, cayendo directamente en sus brazos firmes. El aroma a menta tan característico de Adrián, me envolvió y me mareó. Se inclinó y me susurró al oído con una voz ronca y seductora. ¿Creías que podías esconderte de mí, Valeria? Sus manos nada respetuosas descendieron desde mi cintura y me apretaron con fuerza. Sentí que el oxígeno se agotaba en la habitación, mi corazón latía tan fuerte que parecía querer saltar de mi pecho. Esa sensación de ser retenida, de ser controlada, ese miedo mezclado con un deseo culpable, despertaron con una intensidad avasalladora. Sabía que esa noche pagaría el precio de mis actos. Y Adrián, él reclamaría todo, de la manera más cruel posible. Sus brazos me estrechaban con tanta fuerza que no me dieron oportunidad de escapar. Sus labios se sellaron sobre los míos, robándome el aliento con una posesividad violenta. Intenté apartarlo, pero mi fuerza, agotada tras una jornada de trabajo, era insignificante ante su vigor. Valeria, susurró entre besos apasionados, aquel apodo íntimo resonó como un conjuro que me hizo estremecer. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien me llamaba así? ¿Cuánto tiempo sin sentir su calor, su roce cargado de deseo? La lujosa habitación se convirtió en nuestro campo de batalla privado. Mis débiles resistencias fueron devoradas por sus besos profundos, y poco a poco, mi cuerpo se rendía en sus brazos. Lo odiaba como apareció para destruir la paz que había logrado construir. Pero en lo más profundo, una parte de mí no podía negar esta atracción peligrosa. La noche transcurrió entre emociones caóticas y reproches que nunca llegaron a articularse. Adrián recuperó trozo a trozo lo que yo le debía a su manera única. No solo me empujó hasta mi límite físico, sino que torturó mi mente. Cada caricia, cada beso y cada susurro llevaban consigo el peso del castigo, la posesión y un anhelo acumulado durante años. Me sentí completamente a merced de su ritmo, arrastrada hacia arriba y hacia abajo, incapaz de contraatacar. Él susurraba burlas, preguntas con segundas sobre nuestro pasado, sobre los días en los que yo lo mantenía, y sobre aquellas noches juntos. ¿Qué pasó? ¿No te gustaba cómo trabajaba para ti? Pues aquí estoy, trabajando para ti. ¿Recuerdas? Decías que yo era tu juguete favorito. ¿20 veces en una noche? Esta noche calcularé cada tarea que alguna vez me ordenaste, señorita Montgomery. Me mordí el labio, incapaz de responder. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, mezclándose con el sudor. Estaba furiosa conmigo misma por mi debilidad, y odiaba a Adrián por arrinconarme. Sin embargo, entre tanto caos, una llama se encendió dentro de mí. El fuego del deseo, la chispa de una emoción que había intentado enterrar durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, cuando el tenue resplandor del alba se filtraba por la cortina, Adrián dormía plácidamente a mi lado. Su rostro lucía pacífico, libre de esa frialdad amenazante de siempre. Me levanté en silencio y empaqué mis pertenencias con rapidez. Mis piernas aún temblaban y mi cuerpo estaba exhausto, pero sabía que debía irme. Esta vez no cometería el mismo error. No podía permitir que volviera a controlarme. Debía escapar. Salí de la habitación sin hacer ruido. Al llegar al vestíbulo hice el check-out precipitadamente y tomé el primer autobús que salía de la ciudad. Aunque sabía que podía encontrarme de nuevo, tenía que intentarlo. No podía soportar la idea de estar en la palma de su mano. Cuando Adrián despertó y descubrió que había desaparecido, no se enfureció. Sus labios se curvaron en una sonrisa enigmática. Bien, murmuró mirando por la ventana hacia la luz de la mañana. Sigue corriendo. Esta vez te atraparé y te mantendré a mi lado, para que no puedas desaparecer de nuevo. En mi segunda huida, ya no sentía la confusión ni el pánico de la primera vez. Ahora, una determinación firme se apoderaba de mí. Adrián era mi pesadilla, pero no dejaría que dictara mi destino.
Ya fuera como Elena o como Valeria, debía vivir mi propia vida. Elegí una pequeña ciudad costera, pacífica y tranquila. El dinero seguía siendo un problema, así que conseguí empleo en una pequeña cafetería, haciendo de todo, desde preparar bebidas hasta limpiar mesas. La vida era sencilla, sin competencia ni focos brillantes, pero encontré una paz extraña. Una tarde lluviosa, con poca clientela, me senté a contemplar el mar desde el cristal de la cafetería. El paisaje era gris y melancólico, pero despertaba en mí una emoción indescriptible. De repente recordé mis dibujos infantiles, aquellos que mamá solía elogiar. Mamá, en fin, mejor olvidarlo. Decidí intentar dibujar de nuevo. De los bocetos básicos con lápiz en servilletas, pasé a comprar lápices de colores, lienzos y óleos. Dibujaba todo lo que veía, desde el vaivén de las olas hasta los barcos de pesca amarrados en el muelle o los rostros curtidos de los pescadores. Pintar me ayudaba a olvidar el pasado, a olvidar el miedo que inspiraba el nombre de Adrián y sobre todo, me ayudaba a descubrir una parte de mí misma que desconocía. Descubrí que, en efecto, tenía talento para la pintura. Mis cuadros, al principio un tanto torpes, empezaron a ganar alma y profundidad. No dejaba de aprender, investigar, leer libros y ver tutoriales en línea. Dedicaba casi todo mi tiempo libre a pintar, perdiendo la noción del tiempo. El dolor, la pérdida y el anhelo de libertad, todo se volcaba en cada pincelada. Poco a poco mis obras empezaron a llamar la atención. Primero fueron unos clientes de la cafetería que quisieron comprar mis piezas. Luego una pequeña galería de la ciudad me invitó a colaborar. No usé mi nombre real, sino un seudónimo, Alma. Un nombre que sonaba misterioso, fiel reflejo de mi vida. Tras años de incansable esfuerzo, Alma se convirtió en un nombre respetado en el panorama artístico nacional. Mis cuadros, impregnados de una belleza melancólica pero vibrante, cautivaron a la crítica y despertaron el deseo de los coleccionistas. Logré organizar varias exposiciones privadas y mis obras se vendían a precios extraordinarios. Había construido una vida nueva, totalmente independiente y soberana. Ya no era la frágil Valeria, ni la Elena que huía entre sombras. Ahora era Alma, una pintora dueña de su pincel y de sus propios sueños. Pensé que Adrián me habría olvidado hace mucho tiempo. O incluso si me recordaba, jamás encontraría a una artista de bajo perfil en esta pequeña ciudad. Parecía que había pasado página, pero ignoraba por completo que un coleccionista anónimo seguía cada uno de mis pasos, preparando un reencuentro más dramático de lo que jamás pude imaginar. Estaba viviendo la vida que siempre anhelé. El dinero ya no era una preocupación. Mi reputación en el mundo del arte estaba consolidada. Ya no tenía que inclinar la cabeza ante nadie, ni vivir con el miedo constante de ser descubierta por Adrián. Todo parecía perfecto. Pero esa fe se desmoronó el día en que una noticia impactante llegó a mis oídos. Un coleccionista privado había adquirido la totalidad de las obras restantes de mi exposición personal a un precio exorbitante, el triple del valor de mercado. No solo eso, este magnate solicitó una reunión cara a cara con la artista Alma para encargarle una serie de pinturas exclusivas. Mi corazón se desbocó. Era una oportunidad única para consolidar mi nombre y además, suponía una suma de dinero colosal. Estaba eufórica, convencida de que por fin, años de sacrificio daban sus frutos. Sin vacilar, acepté y concerté una cita con aquel benefactor en uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. Aquel día, elegí un vestido negro elegante y un maquillaje natural. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer madura, segura y llena de carisma. Ya no quedaba rastro de la niña rica y débil, ni de la camarera sufrida. Era Alma, una artista talentosa e independiente. Puntual a la cita, entré al restaurante. El gerente me condujo a un salón VIP privado. Cuando la puerta se abrió, mi corazón se detuvo. En la estancia, un hombre alto y distinguido estaba de espaldas, contemplando el horizonte nocturno de la ciudad. El familiar aroma a menta impregnaba el aire. Alma, has llegado. Aquella voz grave que tanto me había perseguido, me dejó paralizada. Él se giró lentamente. Sus facciones seguían siendo afiladas y gélidas, pero su mirada era un abismo oscuro, cargado de una posesividad asfixiante mientras una mueca fría se dibujaba en su rostro. Adrián. Me quedé estupefacta. Sentí como si me estuvieran estrangulando.
Toda mi confianza y mi orgullo se desvanecieron como burbujas de jabón. Mis piernas flaquearon hasta el punto de casi desplomarme. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Cómo es posible que después de años huyendo, me haya encontrado? La gran heredera Valeria Montgomery, transformada ahora en la talentosa pintora Alma. Articuló cada palabra con un tono cargado de burla. Este juego del escondite te divierte mucho, ¿verdad? Me tomó unos segundos recuperar el habla. Finalmente incapaz de pronunciar una palabra, lo miré con una mezcla de ira y cautela. Resulta que cada uno de mis actos, cada triunfo que alcancé, estaba bajo su vigilancia. No soy una alma independiente y soberana. Sigo siendo simplemente la mujer que huyó y que ahora está en manos de Adrián. Él se levantó y caminó hacia mí. Cada paso que daba reducía mi serenidad a escombros. Quería correr, quería gritar, pero mi cuerpo no respondía. Sigues siendo tan testaruda como siempre. Extendió la mano y acarició con suavidad el mechón que caía sobre mi mejilla. Sus ojos estallaron en una llama peligrosa. Pero esta vez, no lograrás escapar. Me quedé allí inmóvil, sintiendo que acababa de caer en una trampa perfectamente tejida. Adrián me miraba con una intensidad ineludible, como un águila acechando a su presa. Su sonrisa se profundizó, pero no había rastro de calidez, solo una posesión profunda y un misterio insondable. ¿Qué quieres? Intenté mantener mi voz firme, pero supe que había fracasado. Adrián no respondió directamente. Se limitó a curvar sus labios y de repente se inclinó, rodeando mi cintura con un brazo y deslizando el otro bajo mis rodillas. Me levantó en vilo, en ese estilo de princesa que solía usar antaño. Adrián. ¿Qué demonios haces? Suéltame. Entré en pánico y luché con todas mis fuerzas. Estábamos en un lugar público, aunque fuera un salón VIP, cualquiera podía vernos. Tranquila. Su voz era ronca y autoritaria. Si sigues montando un escándalo, la que quedará en ridículo serás tú. Me sacó directamente del salón VIP, ignorando las miradas curiosas y atónitas del personal del restaurante. Bajé la mirada, sin atreverme a mirar a nadie, deseando que la tierra me tragara. ¿Pero qué derecho tenía a resistirme? Adrián era mucho más fuerte que yo y sabía que no me dejaría ir fácilmente. Me llevó hasta el sedán Maybach negro que esperaba en la entrada. Un guardaespaldas alto, de rostro impasible, abrió la puerta de inmediato. Adrián me colocó con delicadeza en el asiento trasero, se sentó a mi lado y cerró la puerta. Me sentí atrapada en aquel espacio hermético sin salida. «Has huido 2 veces, Valeria». Me miró fijamente con unos ojos que parecían querer perforar mi alma. La primera, te di tiempo para jugar al escondite. La segunda, te dejé disfrutar de un poco de libertad. Pero esta tercera vez... Extendió la mano para acariciar mi cabello y luego apretó ligeramente mi barbilla, obligándome a sostenerle la mirada. Esta tercera vez cerraré la puerta con llave. Te mantendré a mi lado para que no puedas desaparecer nunca más. Aquellas palabras no sonaban a un arrebato, sino a una declaración de poder absoluto y posesión. Sabía que Adrián no bromeaba. Iba a cumplirlo. Todo mi cuerpo temblaba presa del miedo y de una sensación dolorosamente familiar. Como un pájaro acostumbrado a su jaula, que aunque teme no sabe qué hacer con su libertad. El coche aceleró por la carretera, llevándome a un destino desconocido. No me atreví a preguntar, ni a mirar por la ventanilla. Comprendí que mi vida, a partir de ese segundo, estaba totalmente bajo el control de Adrián. Finalmente el vehículo se detuvo ante una mansión inmensa, una arquitectura que fusionaba lo clásico con lo moderno, absolutamente magnífica. Había vivido en la residencia de los Montgomery, pero esta villa era aún más imponente. Me llevó en brazos al interior y me lanzó sobre la cama extra grande de la habitación principal. Este será tu hogar. De ahora en adelante. Dijo Adrián, con un tono que no admitía réplica. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo seguía vibrando. ¿Qué quieres hacerme? Adrián se acercó inclinándose sobre mí con una mirada profunda como el vacío. ¿Qué quiero hacer? Piénsalo bien. ¿Cómo debería castigar a la mujer que ha huido 2 veces y que ha sido capturada por fin? Dibujó una sonrisa peligrosa, y supe que ya no había escapatoria.
Fui recluida en la lujosa mansión de Adrián. Decir recluida era un decir, pues las puertas no estaban cerradas, pero comprendía que no podía marcharme. Cada vez que intentaba cruzar el umbral, aquellos guardaespaldas imponentes aparecían, bastándoles una mirada para hacerme retroceder. Durante los primeros días apenas hablamos. Él seguía sumergido en sus asuntos, yendo y viniendo a deshoras. Yo permanecía sola en aquella inmensidad, preguntándome hacia dónde se dirigía mi existencia. Una noche Adrián regresó antes de lo habitual. Entró en mi habitación con una copa de vino tinto en la mano. Se sentó en el sofá frente a mí, observándome como si intentara descifrar mi fuero interno. ¿Quieres saber por qué fingí ser pobre?, preguntó con voz grave, rompiendo el silencio asfixiante. Levanté la vista, mirándolo con cautela. No es necesario. Eso no tiene nada que ver conmigo. Adrián soltó una carcajada cargada de ironía. ¿Qué no tiene que ver contigo? Creo que siempre fuiste una pieza clave en mi plan. Tomó un sorbo de vino y comenzó a hablar. Su voz era cálida, pero contenía un dolor y un rencor profundos. Mi abuelo Alejandro Lancaster fue el fundador del clan Lancaster. Era un hombre poderoso y brillante, pero también un déspota. Un día, falleció de repente. La prensa dijo que fue un ataque al corazón, pero no lo creí. Hizo una pausa, con la mirada perdida en el infinito. Antes de morir, me confesó que sospechaba de la familia Sinclair. Los Sinclair han sido rivales históricos de mi familia, siempre buscando aniquilarnos. Pero no tenía pruebas. Decidí hacerme pasar por un estudiante pobre, alejarme de los Lancaster para desviar la atención de los Sinclair y otros enemigos. Necesitaba descubrir la verdad sobre su muerte y proteger el imperio. Lo escuchaba con los ojos desorbitados. Resulta que todo lo que sabía de Adrián era una mentira. No era un estudiante indigente ni un hombre débil al que pudiera maltratar. Era un magnate de las sombras, ejecutando un plan letal de ajuste de cuentas. ¿Y tú, Valeria? Se volvió hacia mí con una mirada penetrante como un láser. Tú, sin quererlo, te convertiste en parte esencial de ese plan. Recordé entonces todas las veces que lo humillé, las tareas que le ordené y cómo empujé nuestra relación más allá de los límites del contrato. Al pensar en ello, mi rostro ardió de vergüenza. Resulta que Adrián lo sabía todo desde el principio, pero había fingido resignación. Jugaba conmigo como un gato con un ratón. ¿Me has utilizado?, pregunté con voz cargada de ira. Adrián arqueó los labios con desdén. ¿Utilizado? Quizás. Pero no creo que haya salido perdiendo, ¿verdad? Después de todo, obtuviste de mí todo lo que deseabas. Aquella frase me dejó sin palabras. Era cierto, todo lo que pedí, él me lo dio. Y ahora, no podía culpar a nadie más. Comprendí que había sido demasiado ingenua. Adrián no era alguien a quien pudiera manejar fácilmente, era un estratega implacable, un auténtico magnate de los bajos fondos. Tras escuchar su relato sobre su abuelo, Alejandro y la familia Sinclair, me quedé paralizada durante un largo rato. Todo lo que creía saber estaba equivocado. Pensé que vivía en una novela romántica sencilla, pero resultó ser una trama de investigación criminal llena de peligros y conspiraciones, y yo era la víctima que había terminado justo en el centro del huracán. ¿Has encontrado alguna pista?, pregunté, incapaz de ocultar mi curiosidad. De todos modos, ya estaba involucrada hasta el cuello, escapar era imposible. Adrián tomó un sorbo de vino y sus ojos destellaron con frialdad. Sí. Descubrí que el antiguo mayordomo de los Lancaster, Esteban, recibió una gran suma de dinero de los Sinclair justo antes de que mi abuelo muriera. ¿Esteban? Fruncí el ceño. Esteban era un anciano bondadoso y leal que había trabajado para los Lancaster durante décadas. No podía creer que él fuera el traidor. Envenenó el tónico de mi abuelo. Adrián apretó los dientes. Un veneno incoloro e inodoro, administrado en dosis pequeñas para matarlo lentamente. El hospital diagnosticó un fallo cardíaco, pero en realidad, fue un asesinato. Sentí que el corazón se me salía del pecho. ¡Qué crueldad! ¿Y dónde está ahora? Adrián negó con la cabeza, con expresión gélida. Desapareció.
Tras la muerte de mi abuelo, se esfumó sin dejar rastro. He buscado por todas partes, pero no hay noticias de él. Mi mundo volvió a ponerse patas arriba. De una historia de amor, me encontraba inmersa en un caso de asesinato lleno de misterio. Sentada allí, mi mente intentaba hilar los hechos cuando, de repente, una imagen brilló en mi cabeza. Una estampa vieja, borrosa, pero increíblemente vívida. «Espera», grité de repente sobresaltando a Adrián. «Esteban, creo que una vez lo dibujé». Adrián levantó una ceja. ¿Dibujado? Sí. Asentí frenéticamente. Cuando era niña, me encantaba garabatear. Dibujaba a escondidas a todos en casa. Esteban era uno de ellos. Recuerdo una vez que lo dibujé hablando con un hombre desconocido. Ese hombre parecía muy misterioso, como si le estuviera entregando algo. Adrián se puso en pie de un salto con los ojos ardiendo de esperanza. ¿Dónde está ese dibujo? No lo sé. Quizás aún esté en la residencia de los Montgomery. Respondí, presa de la angustia. Tras ser expulsada, no me llevé nada que fuera mío. Pero recuerdo los detalles perfectamente. Adrián se acercó y me sujetó por los hombros con fuerza, mirándome con tensión. Valeria, ¿estás segura? Si ese dibujo existe, podría ser la prueba definitiva para desenmascarar a los Sinclair. Asentí con energía. Estoy segura. Quizás no recuerde su rostro claramente, pero recuerdo su postura y la atmósfera turbia de aquel encuentro. Incluso recuerdo que lo dibujé con mucho detalle. Adrián me miró con una complejidad indescifrable, había duda, esperanza y una pizca de sorpresa. No esperaba que la mujer a la que mantuve, la que utilicé, guardara una pista tan vital. Desde que mencioné aquel dibujo, Adrián se transformó. Ya no se centraba solo en cobrarme las viejas deudas, sino que activó un modo de investigación total. Envió a su gente a la residencia Montgomery por todos los medios posibles. Pero con Camila convertida en la nueva dueña de la casa, yo no tenía ninguna autoridad. Recuperar el dibujo parecía una misión imposible. Mientras tanto me esforzaba por recordar cada minucia. Lo dibujé a mis 10 años, aburrida tras un castigo. Recuerdo que Esteban estaba en el jardín trasero, cerca del gran árbol de camelias. Le conté a Adrián. Estaba inclinado con expresión tensa. El otro hombre estaba erguido, vestido con traje negro, entregándole un sobre grueso. La mirada de Adrián se volvió afilada como una navaja. Hizo un boceto basado en mi descripción. ¿Dices que este hombre es el director del grupo Sinclair? Pregunté al ver el trazo. Aquella figura y ese aire glacial eran idénticos a Gabriel Sinclair, el hombre que solía ver en las noticias. Día y noche buscamos en mi memoria. Adrián investigaba las actividades de Gabriel en la época de la muerte de su abuelo. Finalmente la búsqueda dio sus frutos. No estaba en la casa de los Montgomery, sino en una pequeña tienda de antigüedades en un rincón de la ciudad. Cuando Camila se mudó, se deshizo de todas mis pertenencias de la infancia, vendiéndolas en lote. Cuando tuvimos el dibujo no podíamos creerlo. Era un boceto a lápiz de colores, algo arrugado pero claro. Esteban recibiendo el sobre del hombre de negro. Y lo más importante, un detalle que había olvidado, un pequeño símbolo garabateado en la solapa de su chaqueta. El emblema de los Sinclair. Aquí está. Adrián golpeó la mesa, exultante. La prueba. Esteban se confabuló con Gabriel para envenenar a mi abuelo. Miré el dibujo y luego a Adrián, con el corazón desbocado. Jamás imaginé que un garabato infantil se convertiría en un arma tan poderosa. Ahora Adrián tenía los medios para destruir a los Sinclair. Y yo, Valeria, de hija falsa despojada, me había convertido en la testigo clave de esta guerra. Con la prueba en mano, Adrián comenzó a presionar a la familia Sinclair públicamente. Las investigaciones de años salieron a la luz junto con los registros de transacciones sospechosas. Otros testigos, aquellos que habían sido comprados, empezaron a confesar. Personal del hospital reveló los historiales médicos falsificados. Ex-empleados de los Sinclair expusieron el plan para derrocar a los Lancaster. Todo se aclaró como una película en cámara lenta. Gabriel fue arrestado bajo cargos de asesinato y conspiración. Adrián, como heredero, tomó las riendas con una firmeza implacable.
No solo hizo justicia a su abuelo, sino que blindó la posición de los Lancaster, ganándose el respeto absoluto del bajo mundo. El honor de Alejandro fue restaurado. El clan Lancaster volvió a la cima, incluso más fuerte que antes. Y yo, Valeria, la mujer que Adrián recogió para cobrar venganza, me convertí en su aliada más importante. Ayudarle a descubrir la verdad nos unió más que nunca. Ya no le temía. En él veía a un hombre fuerte, constante y, a su manera, tierno. Ya no me miraba solo con posesión, sino con respeto y confianza. Comprendí que el miedo que sentía hacia Adrián se había transformado en algo mucho más profundo. No podía negar que adoraba estar con él. Tras semanas de tensión, todo se calmó. Una noche Adrián me llamó a su despacho. La atmósfera era íntima. Estaba de pie ante la ventana con su copa de vino. ¿Te vas a ir?, preguntó sin mirarme. Has conseguido lo que querías. Justicia para tu abuelo y seguridad para tu familia. Adrián se dio la vuelta y se acercó. Dejó la copa y acarició mi cabello. Su mirada era profunda, despojada de frialdad, llena de una ternura impotente. Valeria, ¿crees que solo quería justicia para mi abuelo? Le sostuve la mirada. ¿Entonces qué más quieres? Adrián arqueó los labios con esa burla familiar. De repente se arrodilló ante mí y extrajo una caja de terciopelo rojo. Dentro un diamante relucía con intensidad. Valeria, cuando éramos jóvenes me mantenías. Aunque usaras tu dinero para retenerme, siempre fuiste mi dueña. Mis mejillas ardieron. No digas tonterías. Adrián rió suavemente. No las digo. Quiero decir que de ahora en adelante quiero ser yo quien te mantenga a ti. Por el resto de nuestras vidas. ¿Quieres ser mi señora Lancaster? Me quedé estática. Me estaba pidiendo matrimonio. Aquel estudiante pobre al que humillé y llevé a mi cama, estaba arrodillado ante mí. La vida es un teatro irónico. Pero si insistes en 20 veces por noche, eso no lo aceptaré. Intenté contener la risa. Adrián se puso en pie y me envolvió en un abrazo asfixiante, susurrándome al oído. De acuerdo. Todavía no he calculado todas mis deudas pendientes. Me estremecí, separándome un poco. ¿Y cuántas son? Él soltó una carcajada vibrante y susurró contra mi piel, provocando que todo mi cuerpo vibrara. Toda una vida. Eres un descarado. Le di un golpe suave en el hombro, incapaz de ocultar mi felicidad. Adrián me estrechó contra sí. Has huido 2 veces. Esta vez no sueñes con escapar. Y así Valeria, la hija falsa que una vez mantuvo a un chico pobre, se convirtió oficialmente en la esposa del magnate Adrián Lancaster. Nuestro romance, marcado por malentendidos, conspiraciones y huidas, encontró su final feliz. Años después, sigo pintando bajo el seudónimo de Alma. Adrián sigue siendo un magnate poderoso y un CEO brillante. Pero en casa, es el esposo más devoto. Como él prometió, tenemos toda una vida para cumplir nuestras promesas. Al fin y al cabo, un magnate tiene que esforzarse mucho para mantener bien a su esposa, ¿verdad? Vivimos felices entre discusiones cómicas, momentos de una dulzura empalagosa y días tan ruidosos como cálidos. Fin.